Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. El trono de fuego. De Rick Riordan. Sadie. 8. Trenes con retraso en la estación de Waterloo. El metro de Londres tiene una acústica sensacional. Los túneles hacían mucho eco, así que mientras bajábamos a la estación se oían los trenes que pasaban, los músicos que tocaban para sacarse unas monedas y, por supuesto, el babuino gigante que se desgañitaba clamando por nuestra sangre mientras despedazaba los molinetes de entrada que acabamos de cruzar. Con tanto terrorismo y tanta preocupación por la seguridad, habría sido razonable que hubiese unos cuantos policías cerca, pero, por desgracia, a esas horas de la tarde y en una estación relativamente pequeña, no era así. En la calle se oía el escándalo de las sirenas, pero cuando llegara la ayuda mortal ya estaríamos muertas o demasiado lejos. Además, si la policía intentaba disparar a Bobby mientras poseía el cuerpo de mi abuelo. No. Me obligué a no pensar en eso. Anubis me había recomendado desplazarme bajo tierra. Y si tenía que pelear, que fuese en un puente. Debía ceñirme a ese plan. En la estación de Canary no había mucha variedad de trenes. Por suerte, la línea gris iba puntual. Llegamos al andén, subimos de un salto al último vagón mientras se cerraban las puertas y nos dejamos caer rendidas en un banco. El tren se metió traqueteando en el túnel oscuro. Mirando hacia atrás, no vi ni rastro de Bobby o Nesbeth. Sadie Kane, dijo Emma entre bocanadas de aire. ¿Quieres hacernos el favor de contarnos qué pasa? Mis pobres amigas. Nunca las había metido en un lío tan gordo como aquel, ni cuando nos quedamos encerradas en el vestuario de los chicos del colegio. Es una larga historia que incluye una apuesta de 5 libras, los calzoncillos de Dylan King y una ardilla, luego os la cuento si eso. Emma tenía los pies llenos de cortes y ampollas por haber corrido descalza. Su suéter rosa parecía pelo de caniche empapado, y a sus gafas les faltaban unos cuantos brillantes. Liz tenía la cara roja como un tomate. Se había quitado la chaqueta, cosa que no hace nunca porque es muy friolera. Llevaba el top blanco empapado de sudor. Tenía tantas pecas en los brazos que me recordaron a la constelación que decoraba la piel de Nat, la diosa del cielo. Emma parecía la más enfadada de las dos, la que me exigía explicaciones con la mirada. Liz se había asustado mucho y abría y cerraba la boca como si quisiera hablar pero hubiese perdido las cuerdas vocales. Pensé que iba a comentar algo de los dioses sanguinarios que nos perseguían, pero, cuando por fin encontró la voz, dijo: «Ese chico te ha besado». Liz siempre ha tenido sus prioridades claras. Os lo explicaré, prometí. Ya sé que soy una amiga horrible por haberos metido en esto, pero necesito que me deis un momento. He de concentrarme. ¿En qué?, replicó Emma. Emma, calla. Le riñó Liz. Ha dicho que la dejemos concentrarse. Cerré los ojos e intenté tranquilizarme. No fue fácil, y mucho menos teniendo público. Pero estaba indefensa sin mis herramientas mágicas, y aquella podía ser mi única oportunidad de recobrarlas. Me dije: «Puedes hacerlo, Sadie. Solo hay que meter la mano en otra dimensión. Total, es abrir una brecha en el tejido de la realidad y listos». Extendí un brazo. No pasó nada. Volví a probar y mi mano desapareció en la DUAT. Liz dio un chillido. Menos mal que no perdí la concentración, ni la mano. Cerré los dedos en torno al asa de mi bolsa mágica y la saqué al mundo mortal. Emma puso los ojos como platos. Eso ha sido genial. ¿Cómo lo has hecho? En realidad, yo estaba preguntándome lo mismo. Dadas las circunstancias,
no podía creer que me hubiera salido al segundo intento. Es magia, dije. Mis compis se quedaron mirándome, perplejas y asustadas, y de pronto caí en la cuenta de lo enormes que se habían vuelto mis problemas. Un año atrás, Liz, Emma y yo habríamos estado subidas a ese vagón para ir al centro comercial o al cine. Nos habríamos reído de los ridículos tonos de llamada que llevaba Liz en el teléfono, o de las imágenes trucadas por ordenador que hacía Emma de las chicas que odiábamos en el cole. Los dos mayores peligros de mi vida eran la comida de mi abuela y el mal genio de mi abuelo cuando le llevaba las notas a casa. Ahora mi abuelo era un babuino gigante. Mi abuela, un buitre malvado. Mis amigas me miraban como si acabase de llegar de otro planeta, cosa que más o menos era cierta. Aun teniendo mis herramientas mágicas conmigo, no sabía qué hacer. Ya no disponía del poder de Isis. Si intentaba luchar contra Babi y Nefbet, podía hacer daño a mis propios abuelos y seguramente yo acabaría muerta. Pero si no los detenía yo, ¿quién iba a hacerlo? La posesión divina acaba consumiendo al anfitrión humano. Casi le pasó al tío Amos, que era un mago hecho y derecho y sabía defenderse. Mis abuelos eran muy mayores, frágiles y bastante poco mágicos. No les quedaba mucho tiempo. Me invadió la desesperación, mucho más intensa que la de las alas de la diosa buitre. No me di cuenta de que había empezado a llorar hasta que Liz me puso una mano en el hombro. Sadie, cariño, lo sentimos mucho. Es que todo esto es un poco raro, ¿sabes? Cuéntanos lo que pasa. Déjanos ayudarte. Tomé aire mientras temblaba. ¿Cómo las había echado de menos? Siempre las había tenido por unas chicas un poco raras, pero ahora eran la normalidad personificada y formaban parte de un mundo que ya no era el mío. Intentaban hacerse las valientes, pero se les notaba que la procesión iba por dentro. Ojalá pudiera seguir sin ellas, esconderlas, evitar que les hicieran daño, pero no había olvidado las palabras de Nefbet, serán unos aperitivos estupendos. Anubis me había advertido que la diosa buitre perseguiría a mis amigas y les haría daño, solo por hacérmelo a mí. Si seguíamos juntas, al menos podía intentar protegerlas. No quería poner patas arriba a sus vidas como me había pasado a mí, pero como mínimo les debía la verdad. Esto va a sonar a locura absoluta, avisé. Les di la versión más corta que pude, expliqué por qué me había ido de Londres, cómo habían escapado a nuestro mundo los dioses egipcios y mi linaje de maga. Les hablé de nuestra lucha contra Set, del alzamiento de Apophis y de nuestra idea descabellada de despertar al dios Ra. Dejamos atrás 2 estaciones, pero me estaba sentando también contárselo todo a mis amigas que perdí la noción del tiempo. Cuando callé, Liz y Emma se miraron, sin duda preguntándose cómo decirme suavemente que me había vuelto majara. Ya sé que parece imposible, dije, pero... Sadie, ¿te creemos?, me interrumpió Emma parpadeé. ¿De verdad? Pues claro que sí. Liz tenía la cara colorada, como después de subir varias veces a la montaña rusa. Nunca te había oído hablar tan en serio de algo. Has cambiado. Es porque ahora soy maga y no puedo creer lo tonto que ha sonado eso. Hay más. Emma miró mi cara como si estuviese transformándome en algo que daba miedo. Pareces mayor. Más madura. Capté un matiz de tristeza en su voz, y comprendí que mis compis y yo cada vez nos distanciábamos más, como si estuviéramos en lados opuestos de una grieta que se abría. Y tuve la lúgubre certeza de que la brecha ya era demasiado ancha para poder saltar de vuelta. ¿Tu novio es increíble?, añadió Liz, supongo que para animarme. No es dejé ahí la frase. Sería imposible convencer a Liz. Además, ese puñetero chacal de Anubis me había dejado la cabeza tan liada que no sabía ni por dónde empezar. El tren perdió velocidad. Vi los letreros de la estación de Waterloo. Dios, no, dije.
Yo quería bajar en el puente de Londres. Necesito un puente. ¿Podemos volver atrás? Preguntó Liz. Un bramido en el túnel por el que veníamos respondió a su pregunta. Miramos atrás y vi que llegaba algo enorme y de brillante pelo plateado corriendo a zancadas entre las vías. Pisó el raíl eléctrico y saltaron chispas, pero el babuino siguió adelante sin inmutarse. A medida que el tren iba frenando, Bobby nos ganaba terreno. No hay vuelta atrás, dije. Habrá que intentar llegar al puente de Waterloo. Está casi a 1 kilómetro de la estación, exclamó Liz. ¿Y si nos pilla? Revolví las cosas de mi bolsa y saqué el báculo nuevo. Al instante, se expandió en toda su longitud. Y la cabeza de león que había tallada en la punta emitió un fulgor dorado. Entonces supongo que lucharemos. ¿Debería describir la estación de Waterloo tal y como era antes o después de que la destruyésemos? La terminal principal era inmensa. Tenía el suelo de mármol pulido, muchísimas tiendas y kioscos y un techo acristalado tan alto que un helicóptero podría volar tranquilamente allí dentro. Entraban y salían ríos de personas, mezclándose, separándose y a veces colisionando unos con otros de camino a las diversas escaleras mecánicas y andenes. Cuando era pequeña, el edificio de la estación me daba un poco de miedo. Temía que se me cayera encima el reloj gigante de la época victoriana que colgaba del techo. Los anuncios por megafonía sonaban demasiado alto. Y a mí me gusta ser siempre lo más ruidoso de mi entorno, muchas gracias. La muchedumbre que buscaba la hora de sus transbordos, hipnotizada bajo los paneles luminosos, me recordaba las películas de zombies, que no debería haber visto siendo tan pequeña, cierto, pero es que siempre fui un poco precoz. En todo caso, mis compis y yo íbamos corriendo por la terminal principal, abriéndonos paso hacia la salida más cercana, cuando una escalera mecánica saltó por los aires detrás de nosotras. El gentío se dispersó mientras Bobby salía de entre los escombros. Los ejecutivos que había en el andén se pusieron a chillar, soltaron sus maletines y corrieron como alma que lleva el diablo. Liz, Emma y yo nos apretamos contra un kiosco de prensa. Para evitar que nos arrollara un grupo de turistas que gritaban en italiano. Bobby aulló. Tenía el pelaje cubierto de la mugre y el hollín de los túneles. La chaqueta del abuelo colgaba hecha retales de su brazo, pero, por puro milagro, seguía llevando las gafas sobre la frente. Olisqueó el aire, supongo que en busca de mi olor. Entonces nos sobrevoló una sombra oscura. ¿A dónde vas, Sadie Kane? Grasnonefbet. Cruzó la terminal de un lado al otro, haciendo picados hacia los grupos de gente que ya huía, presa del pánico. ¿Es que pretendes vencernos escapando? No eres digna. La voz tranquila de un locutor resonó por todo el recinto. Tren de las 8:02 a Basingstoke, andén 3. Grovar. Bobby dio una bofetada a la estatua de bronce de algún pobre tipo famoso y lo decapitó limpiamente. Un policía llegó corriendo, enarbolando su pistola. Antes de que me diera tiempo a gritarle que no lo hiciera, disparó a Bobby. Liz y Emma chillaron. La bala rebotó en el pelaje de él. Vino como si fuese de titanio, y destrozó un letrero de McDonald's que había cerca. El agente se desmayó allí mismo. Nunca había visto salir a tanta gente de la terminal en tan poco tiempo. Me planteé la idea de seguirlos, pero pensé que sería demasiado peligroso. No podía permitir que aquellos dioses trastornados empezasen a matar a inocentes solo porque yo corría entre ellos, y si intentábamos darnos a la fuga solo conseguiríamos que la masa de gente nos cerrase el camino o nos aplastara. Sadie, mira. Liz señaló hacia arriba, y Emma dio un gritito. Nesbeth ascendió hasta las vigas del techo y se posó en ellas junto a las palomas. Nos lanzó una mirada de odio y gritó a Bobby, ¿está aquí, querido? ¿Aquí? Ojalá se callara, dije entre dientes. Qué tonta fue y si sale a escogerte. Vociferó Nesbeth. Me alimentaré de tus entrañas. Grovar. Dijo Bobby,
muy de acuerdo con la idea. El tren de las 8:14 a Brighton viene con retraso, dijo el locutor. Rogamos disculpen las molestias. Bobby nos había visto. Le ardían los ojos con una rabia primigenia, pero en su expresión también había algo de mi abuelo. Su forma de fruncir el ceño y proyectar la mandíbula era la misma que tenía el abuelo cuando se enfadaba con la tele y gritaba a los jugadores de rugby. Ver el rostro del babuino estuvo a punto de hacerme perder los nervios. No pensaba morir allí. No permitiría que esos dos dioses repulsivos hicieran daño a mis amigos ni consumieran a mis abuelos. Bobby se nos acercó con paso torpe. Ahora que nos había localizado, debía de haber perdido toda la prisa por matarnos. Levantó la cabeza y dio unos ladridos graves a derecha e izquierda, como si llamara a unos amigos para invitarles a cenar. Los dedos de Emma se hundieron en mi brazo y Liz dijo con un hilo de voz: Sadie. La terminal ya estaba casi vacía. No había más policías a la vista. Era posible que hubieran huido, o a lo mejor estaban todos yendo hacia el muelle Canary porque no sabían que ahora el problema estaba allí. No vamos a morir, aseguré a mis compis. Emma, sostén el báculo. ¿El qué? Ah, vale. Lo cogió como si le hubiera dado un lanzamisiles, cosa en la que supongo que podría convertirlo con el hechizo adecuado. Liz, le ordené, vigila al babuino. Vigilando babuino, dijo. Lo difícil sería no vigilarlo. Revolví mi bolsa mágica mientras hacía inventario a la desesperada. Varita, buena para la defensa, pero no bastaría luchando contra dos dioses a la vez. Hijos de Horus, tiza mágica, la estación no era buen lugar para trazar un círculo protector. Tenía que llegar al puente. Necesitaba ganar tiempo para salir de la terminal. Sadie, me avisó Liz. Bobby se había subido de un salto al techo de una tienda body shop. Soltó un gran bramido, y de todas partes empezaron a salir babuinos más pequeños. Treparon sobre las cabezas de los pasajeros que corrían, se descolgaron de las vigas o se asomaron desde las escaleras y las tiendas. Había docenas de animales, todos vestidos con camisetas de baloncesto de colores negro y plata. ¿El baloncesto sería una especie de deporte oficial internacional para los babuinos? Hasta ese día, los babuinos me habían caído bastante bien. Los que conocía, como Keops y sus sociables amigos, eran los animales sagrados de Tot, dios del conocimiento. Solían ser sabios y amables. Sin embargo, me pareció que la tropa de Bobby eran de otra clase. Tenían el pelaje de color rojo sangre, ojos enloquecidos y unos colmillos que harían avergonzarse a un tigre dientes de sable. Empezaron a rodearnos, gruñendo y preparándose para saltarnos encima. Saqué un bloque de cera de la bolsa, pero no había tiempo para modelar un sapti. 2 amuletos Tit y la máscara sagrada de Isis, bueno, podían servir de algo. Entonces encontré un frasquito de cristal que casi había olvidado. Contenía el brebaje turbio y denso que había sido mi primer intento para crear pociones. Llevaba siglos en el fondo de mi bolsa, porque nunca había estado tan desesperada como para probarla. Agité la poción y el líquido brilló con una luz verde enfermiza. En su interior giraban acumulaciones de porquería. Le quité el tapón y me vino a la nariz un olor. Peor que el de Nefbet. ¿Qué es eso? Preguntó Liz. Repugnante, dije. Papiro de animación mezclado con aceite, agua y unos cuantos ingredientes secretos. Me salió un poco grumoso, me temo. ¿Animación? Repitió Emma. ¿Vas a invocar dibujos animados? Sería genial, admití, pero es más peligroso. Si funciona, podré canalizar una cantidad enorme de magia sin consumirme. ¿Y si no funciona? Dijo Liz. Entregué un amuleto de Isis a cada una. No lo soltéis. Cuando diga, ya, corred hacia la parada de taxis. No os paréis por nada. Sadie,
protestó Emma. ¿Qué diablos? Me bebí la poción de un trago, antes de poder arrepentirme. En el aire, Nesbeth estalló en carcajadas. Ríndete. No puedes resistir. La sombra de sus alas pareció extenderse por toda la terminal, obligando a los últimos pasajeros a huir enloquecidos y llenándome a mí de temor. Sabía que solo era un hechizo, pero aún así me costó horrores resistirme a aceptar una muerte rápida. Algunos babuinos se distrajeron por el olor de la comida y asaltaron el McDonald's. Otro grupo estaba persiguiendo a un conductor de metro y azotándole con revistas enrolladas. Por desgracia, la mayoría de ellos seguían atentos a nosotras. Formaron un círculo irregular en torno al kiosco de prensa. Desde su puesto de mando en el techo del body shop, Bobby oyó lo que era una clara orden de ataque. Entonces me hizo efecto la poción. La magia surcó todo mi cuerpo. La boca me supo como si me hubiera tragado una rana muerta, pero en ese momento comprendí por qué las pociones estaban tan de moda entre los magos antiguos. El conjuro de animación, que había tardado días en escribir y normalmente me llevaría más de una hora a lanzar, ya cosquilleaba en mi torrente sanguíneo. El poder alcanzó las puntas de mis dedos. Ahora el problema consistía en hacer circular la magia, asegurarme de que no me dejara como una patata frita. Convoqué a Isis lo mejor que pude, ayudándome de su poder para componer mi hechizo. Visualicé lo que buscaba y me vino a la mente la palabra correcta. Proteger. Eneda. Liberé la magia. Enfrente de mí ardió un jeroglífico dorado. Una onda de oro se extendió por toda la estación. La tropa babuina se quedó dubitativa. Bobby tropezó con algo en el techo de la tienda de productos de belleza. Hasta Nesbeth dio un graznido y resbaló en las vigas metálicas de la cristalera. Por todas partes empezaron a moverse objetos inanimados. Las mochilas y maletines aprendieron a volar de repente. Los expositores de revistas, chicles, caramelos y bebidas variadas salieron en tromba de las tiendas y atacaron a la escuadra de babuinos. La cabeza decapitada de la estatua apareció de pronto como de la nada y dio un golpe a Bobby en el pecho que lo tumbó y le hizo atravesar el techo de la tienda. Un remolino de Financial Times de color rosa se elevó hacia las alturas. En un instante envolvió a Nesbeth, que trastabilló a ciegas hasta caer chillando de la viga, hecha un batiburrillo de rosa y negro. Ya. Dije a mis amigas. Echamos a correr hacia la salida, sorteando a unos babuinos demasiado ocupados para detenernos. A uno lo estaban aporreando 6 botellas de agua con gas. Otro intentaba mantener alejados a un maletín y varias Blackberry kamikazes. Bobby intentó levantarse, pero de pronto lo rodeó un remolino de productos Body Shop. Las distintas lociones, esponjas y champús empezaron a golpearle, a salpicarle en los ojos o usarlo de modelo para practicar el maquillaje extremo. Bobby rugió de irritación, resbaló y volvió a caer al interior de la tienda derruida. Yo dudaba mucho que mi conjuro fuese a hacer ningún daño permanente a los dioses, pero con un poco de suerte los entretendría durante unos minutos. Liz, Emma y yo salimos de la terminal. Como habían evacuado la estación entera, no esperaba que hubiera ningún taxi haciendo cola, y en efecto la parada estaba vacía. Me resigné a llegar corriendo hasta el puente de Waterloo, aunque Emma iba descalza y la poción me había revuelto el estómago. Mirad, dijo Liz. Ah, así da gusto, Sadie, dijo Emma. ¿El qué? Pregunté. ¿Qué he hecho? Entonces reparé en el chofer. Al final del acceso para taxis había un hombre extremadamente bajito y desaliñado, vestido con traje negro y sosteniendo un letrero que decía, Kane. Mis amigas debieron de pensar que lo había convocado con magia. Antes de que pudiera corregirlas, Emma dijo, vamos. Y las dos salieron disparadas hacia el hombrecillo. No tuve otra opción que seguirlas. Me acordé de lo que había dicho Anubis, aquello de enviar a mi chofer a recogerme. Deduje que tenía que tratarse de él, pero
cuanto más me acercaba, menos ganas tenía de conocerle. Medía la mitad que yo y era más fornido que mi tío Amos, aparte de más feo que cualquier otra persona del planeta. Sus rasgos eran definitivamente de neandertal. Bajo su ancha, peluda y única ceja, tenía un ojo más grande que el otro. Parecía que hubiera usado la barba para rebañar la grasa de un plato. Tenía la piel invadida de verdugones, y su pelo parecía un nido de pájaros que hubieran incendiado y luego pisoteado para apagarlo. Al verme arrugó la frente, con lo que su apariencia no mejoró en absoluto. Ya era hora. Tenía acento americano. Se tapó la boca para eructar y, aún así, el olor a curry casi me tumbó de espaldas. ¿Eres la amiga de Bast? ¿Sadie Kane? Es posible. Decidí tener pronto una conversación muy seria con Bast sobre su criterio para elegir amigos. Por cierto, ahí detrás vienen dos dioses que intentan matarnos. El hombrecillo verrugoso chasqueó la lengua, como si aquello pasase todos los días. Entonces supongo que querréis un puente. Se giró hacia el bordillo y gritó, ¡bu! Una limusina Mercedes negra apareció de la nada, como si hubiese saltado a la existencia de un susto. El chofer volvió a mirarme y enarcó su ceja. ¿Qué hacéis ahí? Adentro. Nunca había montado en limusina. Espero que las demás sean más agradables que la que nos tocó a nosotras. El asiento trasero estaba lleno de envases vacíos de curry, viejos envoltorios de pescado con patatas, bolsas de patatas fritas y diversos calcetines sucios. A pesar de ello, Emma, Liz y yo nos apretujamos en el asiento de atrás porque ninguna se atrevía a ir delante. A lo mejor pensáis que fue una locura meterme en el coche con un desconocido. Y tenéis razón, por supuesto. Pero Bast nos había prometido un aliado, y Anubis me había avisado de que llegaría. Un chofer. El hecho de que la ayuda viniese en forma de hombrecillo poco higiénico con limusina mágica tampoco me sorprendió tanto. Había visto cosas más raras. Además, ¿qué elección tenía? Se me había pasado el efecto de la pócima, y estaba torpe y mareada por el esfuerzo de liberar tanta magia. No estaba nada segura de poder llegar andando al puente de Waterloo sin desmayarme. El conductor pisó el acelerador a fondo y salimos a toda pastilla de la estación. La policía la había acordonado, pero nuestra limusina pasó entre las barreras haciendo zigzag y luego dejó atrás una furgoneta de informativos de la BBC y un grupo de espectadores sin que nadie nos prestara atención. Nuestro chofer empezó a silbar una melodía que sonaba como "Aibo, Aibo". El asiento le venía tan grande que casi no llegaba ni al reposacabezas. Lo único que se veía de él era una maraña de pelo y un par de manos peludas en el volante. En el parabrisas había pegada una tarjeta identificativa con su retrato, por llamarlo así. La foto estaba sacada muy de cerca, y solo se veía una nariz desenfocada y una boca horrenda, que parecía a punto de devorar la cámara. Debajo de la foto ponía, su chofer de hoy es Bess. ¿Es usted Bess? Pregunté. Así es, dijo. Aquí huele a pies, murmuró Liz. Como alguien más haga una rima, gruñó Emma. Voy a vomitar. ¿Le llamo señor Bess? Dije, para ganar tiempo mientras lo situaba en la mitología egipcia. Estaba convencida de que no había ningún dios de los choferes. ¿Lord Bess? ¿Ves el extremadamente bajito? ¿Ves y ya está? Dijo con un bufido. Una sola S. De tú. Y no, no es un nombre de chica. Como me llames Bessie, tendré que matarte. Y en cuanto a lo de ser bajito, ¿qué esperabas del dios de los enanos? Por cierto, ahí detrás hay botellas de agua, si tenéis sed. Bajé la mirada. Entre mis pies rodaban dos botellas medio vacías. Una tenía carmín en el tapón y la otra parecía masticada. No tengo sed, decidí. Liz y Emma murmuraron que ellas tampoco. Era increíble que no se hubieran quedado catatónicas, con todo lo que nos había pasado esa tarde, pero, en fin, eran mis compis.
Yo no me hago amiga de gente sin carácter. Incluso antes de descubrir que era maga, para juntarse conmigo hacía falta tener una constitución fuerte y bastante capacidad de adaptación. Y no quiero ni oírte, Carter. Había otro cordón policial bloqueando el puente de Waterloo, pero Bess lo rodeó, se subió a la acera y siguió adelante. Los agentes ni parpadearon. ¿Somos invisibles?, pregunté. Para la mayoría de los mortales, sí, dijo con un eructo. Son un poco bobos, ¿no os parece? Sin ánimo de ofender y todo eso. ¿De verdad eres un dios?, dijo Liz. Y de los importantes, respondió Bess. En el mundo de los dioses, soy un tío enorme. ¿Un dios enorme de los enanos?, se maravilló Emma. ¿De enanos como los de Blancanieves o...? De todos los enanos. Bess hizo un gesto amplio para recalcarlo, con lo que separó las dos manos del volante y me puso un poco tensa. Los egipcios eran listos y honraban a la gente que nacía distinta a los demás. Los enanos se consideraban extremadamente mágicos. De modo que sí, soy el dios de los enanos. Liz carraspeó. Hoy en día no deberíamos usar una expresión más respetuosa. Como persona pequeña, o verticalmente impedido, o... No pienso llamarme, ¿ves, dios de los verticalmente impedidos?, gruñó Bess. Soy un enano. Bueno, ya hemos llegado. Justo a tiempo. Detuvo el coche derrapando en el centro del puente. Al mirar atrás, casi tuve que despedirme del contenido de mi estómago. Una figura negra y alada volaba en círculos sobre la ribera. Al principio del puente, Babis ocupaba el cordón policial a su manera, lanzando coches patrulla al río Támesis mientras los agentes se dispersaban y abrían fuego, aunque las balas no tuvieron efectos visibles en el pelaje de acero del dios. ¿Por qué hemos parado?, preguntó Emma. Bess se puso de pie en el asiento y se estiró, lo difícil habría sido que se encogiera. Esto es un río, dijo. Un buen sitio para luchar contra dioses, si queréis mi opinión. La naturaleza fluye con tanta fuerza por debajo que nos cuesta esfuerzo seguir anclados al mundo de los mortales. Al fijarme en él, entendí a qué se refería. A veces su cara se veía borrosa, como un espejismo. Se me hizo un nudo en la garganta. Había llegado el momento de la verdad. Me sentía descolocada por los efectos de la poción y por el miedo. No estaba nada segura de tener magia suficiente para enfrentarme a los dos dioses. Pero no había más salida. Liz, Emma, dije, ¿salgamos? ¿Salir del coche?, gimió Liz. Emma tragó saliva. ¿Estás segura? Ya sé que estáis asustadas, dije, pero ahora tenéis que hacer exactamente lo que yo diga. Asintieron con reparo y abrieron las puertas de la limusina. Pobrecillas. Una vez más, deseé haber podido separarme de ellas, aunque, la verdad, después de ver poseídos a mis abuelos, no me hacía ninguna gracia la idea de dejarlas solas. Bess contuvo un bostezo. ¿Necesitas ayuda? Esto. Babi ya venía hacia nosotros. Nevbet volaba en círculos por encima de él, chillándole órdenes. Si el río estaba afectándolos en algo, no se les notaba. No creía que un dios enano fuese a aguantar mucho contra esos dos, pero dije, sí. Necesito ayuda. Vale. Bess hizo crujir los nudillos. Pues salid. ¿Cómo? No querréis que me cambie con vosotras dentro del coche, ¿verdad? Tengo que ponerme mi traje de feo. ¿Traje de feo? Fuera. Ordenó el enano. Estaré en un minuto. No le hizo falta insistir. Ninguna quería ver nada más de Bess si podía evitarlo. Bajamos de la limusina y Bess puso el seguro a las puertas. Las ventanas estaban muy tintadas, de modo que no se veía el interior. Si Bess decidía quedarse allí dentro oyendo música mientras nos destripaban, ni nos enteraríamos. En todo caso,
Yo no confiaba mucho en que un cambio de vestuario bastase para derrotar a Babi y Nesbet. Miré a mis compis asustadas y luego a los dos dioses que se abalanzaban sobre nosotras. Aquí es donde nos jugamos el todo por el todo. No, 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 dijo Liz. Qué poquito me gusta eso del todo por el todo. Revolví mi bolsa hasta sacar una tiza y los 4 hijos de Horus. Liz, coloca estas figuritas en los puntos cardinales, norte, sur y tal. Emma, coge la tiza y dibuja un círculo que conecte las estatuas. Solo nos quedan unos segundos. Le cambié la tiza por mi báculo y me entró un dejavillo espantoso. Acababa de asignar tareas a Liz y Emma de la misma forma en que Sia me había dado órdenes a mí la primera vez que nos enfrentamos juntas a una diosa enemiga. Yo no quería parecerme a Sia. Pero, por otra parte, por primera vez me di cuenta del coraje que hacía falta para plantar cara a una diosa y, al mismo tiempo, proteger a dos completos novatos. No me gusta admitirlo, pero sentí un nuevo respeto por ella. Ojalá yo fuese tan valiente. Alcé mi báculo y mi varita mientras intentaba concentrarme. Noté que el tiempo se ralentizaba. Extendí mis sentidos hasta ser consciente de todo lo que me rodeaba, Emma rascando el asfalto con la tiza para completar el círculo, el corazón de Liz latiendo demasiado deprisa, las patas enormes de Babi dando martillazos contra el puente mientras corría hacia nosotras, el Támesis pasando por debajo y las corrientes de la Duat fluyendo en torno a mí con su misma fuerza. Bast me había dicho una vez que la Duat era como un océano de magia que había bajo la superficie del mundo mortal. Si era cierto, entonces aquel lugar, un puente con agua pasando debajo, era como los rápidos de un río. La magia fluía con más intensidad. Podías ahogarte si no ibas con cuidado. La corriente podía llevarse por delante hasta los dioses. Intenté concentrarme en el paisaje para que me hiciese de ancla. Londres era mi ciudad. Desde aquel lugar se veía todo, el Palacio de Westminster, el Ojo de Londres y hasta la aguja de Cleopatra en el muelle de Victoria, donde había muerto mi madre. Si ahora fracasaba, tan cerca del lugar donde ella había lanzado su último hechizo. Ni pensarlo. No podía permitir que llegásemos a eso. Babi estaba solo a 1 metro cuando Emma completó el círculo. Toqué la marca de tiza con mi varita y desde el círculo se elevó una muralla de luz dorada. El babuino se estampó contra mi campo de fuerza como si fuera una plancha de metal. Trastabilló hacia atrás. Nesbet hizo un viraje en el último momento y nos rodeó, graznando de impaciencia. Por desgracia, la luz del círculo empezó a flaquear. Cuando era muy pequeña, mi madre me había enseñado que cada acción tiene una reacción, que se opone a ella con igual intensidad. El principio también se aplicaba a la magia, no solo a la ciencia. La fuerza del impacto de Babi me hizo ver chiribitas. Si el babuino atacaba de nuevo, tal vez no pudiera mantener el círculo. Consideré la idea de salir y convertirme en su objetivo. Si antes canalizaba energía para reforzar el círculo, podía seguir funcionando un rato por su cuenta, aunque yo muriese. Al menos, mis amigas sobrevivirían. Si Rashid debió de pensar lo mismo la Navidad anterior, cuando salió de su círculo para defendernos a Carter y a mí. Qué rabia me dio pensar en lo valiente que había sido. Me pase lo que me pase, dije a mis amigas, vosotras quedaos dentro del círculo. Sadie, dijo Emma. Ese tono de voz me lo conozco. No sé qué estás planeando, pero no lo hagas. No puedes dejarnos, me rogó Liz. Luego gritó Abby con voz de pito. Que te largues, horrible simio espumoso. Mi amiga no quiere destruirte, pero lo hará. Babi rugió. Era cierto que se había llenado de espuma, gracias al ataque Body Shop, y además olía como Los Ángeles. Tenía restos de champú y sales de baño de distintos colores por todo su pelo plateado. Nesbet no había tenido tanta suerte. Estaba posada en una farola cercana, con pinta de haber recibido el ataque de toda la fábrica de empanadas West Cornwall.
Tenía el plumaje embadurnado de trozos de jamón, queso y patata, en recuerdo de los valientes pasteles de carne hechizados que habían sacrificado sus breves vidas para retrasarla. Tenía la melena decorada con tenedores de plástico, servilletas y trozos de periódico rosado. Parecía tener bastantes ganas de hacerme trizas. La única buena noticia era que los esbirros de Babi debían de haberse quedado retenidos en la estación de metro. Imaginé a un escuadrón de babuinos manchados de empanadas siendo empujados contra los coches de policía para esposarlos. Me subió un poco el ánimo. Nevbet dijo con voz seca. En la estación nos has cogido por sorpresa, Sadie Kane. Reconozco que ha sido una buena jugada. Y traernos a este puente, sí, buen intento. Pero no somos tan débiles. Ya no te quedan fuerzas para seguir resistiendo. Si no eres capaz de derrotarnos a nosotros, ¿cómo pretendes restituir a Ran el trono? Todos vosotros deberíais estar ayudándome, dije, no luchando contra mí. Uf, aulló Babi. Exacto, Babi, asintió la diosa buitre. ¿Los fuertes sobreviven sin ayuda de nadie? ¿Los débiles deben morir y ser devorados? ¿Qué eres tú, niña? Dime la verdad. La verdad. Estaba a punto de derrumbarme. Parecía que el puente rotaba bajo mis pies. En las dos orillas del río sonaban las sirenas, habían llegado más policías al bloqueo, pero de momento no hacían ademán de avanzar. Babi enseñó los colmillos. Lo tenía tan cerca que pude oler el champú de su pelaje y su aliento apestoso. Cuando miré hacia las gafas de mi abuelo, que seguían encajadas en su cabeza, regresó toda mi furia. Lo vas a comprobar, dije. Soy seguidora de la senda de Isis. Si te interpones en mi camino, te destruiré. Logré iluminar mi bastón. Babi dio un paso atrás. Nevbet aleteó en su farola. Sus formas ondularon durante un breve instante. Era cierto que el río los debilitaba, atenuaba su conexión con el mundo mortal igual que una interferencia en la señal de telefonía móvil. Pero no bastaba. Nevbet debió de ver la desesperación en mi rostro. Como buen buitre que era, su especialidad consistía en saber cuando su presa estaba derrotada. Un último esfuerzo muy aceptable, niña, dijo, casi con admiración, pero ya no te queda nada. Babi, ataca. El dios babuino se encabritó sobre las patas traseras. Yo me preparé para acumular y lanzar un último impulso de energía, para convertir mi propia fuerza vital en magia y, con un poco de suerte, desintegrar a los dioses. Tenía que asegurarme de que Liz y Emma sobrevivían. Entonces se abrió la puerta de la limusina, detrás de mí. ¿Ves? Anunció, aquí nadie ataca a nadie. Excepto yo, claro. Nevbet soltó un graznido de alarma y yo me giré para ver qué pasaba. Tan pronto como lo hice, me entraron ganas de sacarme los ojos con un rayo de fuego. Liz tuvo una arcada. Dios, no. ¡Qué horror! ¡Ah! Gritó Emma, en perfecto idioma babuino. Dile que pare. Ciertamente, Bess se había puesto su traje de feo. Trepó al techo de la limusina y se quedó allí de pie, con las piernas separadas y los brazos en jarras, como Superman, pero en ropa interior. No entraré en detalles por si sois aprensivos, pero allí estaba el enano de 1 metro de altura luciendo su horroroso físico, la panza, las extremidades peludas, los pies grotescos, los michelines carnosos, vestido solo con un bañador de slip azul marca Speedo. Imaginad a la persona más desagradable que hayáis visto jamás en la playa, esa que debería tener prohibido ponerse en traje de baño. Pues Bess era peor. No supe qué decir, aparte de... Ponte ropa. Bess soltó la clase de carcajada que significa, jo, jo. Qué estupendo soy. No hasta que se vayan. Gritó. O hasta que los envíe a la DUAT de un susto. Esto no es asunto tuyo, dios enano.
Graznó Nevbet, apartando la mirada de su fealdad. Vete. Estas niñas están bajo mi protección, replicó Bess. Yo no te conozco, dije. Nunca te había visto antes de hoy. Chorradas. Me has pedido expresamente que te ayude. No me refería al comando calzoncillo. Bess se lanzó desde la limusina y aterrizó delante de mi círculo, entre Bobby y yo. Visto desde atrás, el enano era todavía más repulsivo. Tenía la espalda tan peluda que parecía un abrigo de bisón. Y en la parte trasera de su bañador se leían las palabras orgullo enano. Bess y Bobby dieron vueltas uno alrededor del otro como luchadores profesionales. El dios babuino intentó atizarle, pero el enano era ágil. Se encaramó al pecho de Bobby y le asestó un cabezazo en el hocico. Bobby retrocedió dando tumbos mientras el enano seguía propinándole golpes, usando su propia cara como arma mortal. No le hagas daño. Grité. Ahí dentro está mi abuelo. Bobby se apoyó en la barandilla del puente para no caer al suelo. Pestañeó, intentando orientarse, pero entonces Bess le tiró el aliento, y el olor a curry debió de ser la gota que colmó el vaso. Al babuino le flaquearon las piernas. Su cuerpo resplandeció y empezó a encogerse. Se fue arrugando sobre el asfalto hasta reducirse a la forma de un pensionista canoso y achaparrado, con una chaqueta de punto destrozada. Abuelo. No pude resistirme. Salí del círculo de protección y corrí junto a él. Se recuperará, me aseguró Bess. Entonces se volvió hacia la diosa buitre. Tu turno, Nevbet. Márchate. He robado este cuerpo con todas las de la ley. Protestó ella. ¿Aquí dentro se está bien? Tú te lo has buscado. Bess se frotó las manos, respiró profundamente e hizo algo que nunca podré borrar de mi memoria. Si os dijera que hizo una mueca y gritó, sería totalmente cierto, pero ni se acercaría a lo horroroso que fue en realidad. Se le infló la cabeza. La mandíbula se desencajó para que la boca pudiera abrirse 4 veces más de lo normal. Tenía los ojos tan salidos que parecían uvas. Se le erizó todo el pelo como a Bast. Agitó la cabeza y dejó que su lengua verde y babosa se balanceara de un lado a otro mientras vociferaba un uhuache, tan fuerte que resonó contra las orillas del Támesis con la fuerza de un cañonazo. La onda de fealdad en estado puro se llevó por delante las plumas de Nevbet y todo el color de su cara. Le arrancó la esencia de la diosa como si fuera un pañuelo de papel en plena tormenta. Solo quedó una anciana perpleja, con vestido de flores y acuclillada sobre una farola. Oh, cielos, mi abuela se desmayó. Bess dio un brinco y la atrapó antes de que pudiera caer al agua. La cara del enano volvió a la normalidad, bueno, a su fealdad normal, por lo menos, mientras dejaba suavemente a mi abuela junto a su marido, en el asfalto. Gracias, le dije a Bess. Y ahora, por favor, ¿podrías ponerte ropa? Me dedicó una sonrisa de oreja a oreja, sin la que podría haber vivido. Eres de las buenas, Sadie Kane. Ya veo por qué le caes bien a Bast. Sadie. Gimió mi abuelo, esforzándose por abrir los ojos. Estoy aquí, abuelo. Le acaricié la frente. ¿Cómo te encuentras? Me apetece mucho comer mangos, qué raro. Bisqueó. Y a lo mejor algún insecto. ¿Nos has salvado tú? En realidad, no, reconocí. Mi amigo, y tanto que los ha salvado, dijo Bess. Tienen ustedes a una niña muy valiente. Menuda maga está hecha. El abuelo enfocó la mirada en Bess y torció el gesto. Puñeteros dioses egipcios con su puñetera ropa de playa sugerente. Son cosas como esta por las que no queremos saber nada de la magia. Suspiré de alivio. Si el abuelo empezaba a quejarse, era que iba a ponerse bien. Mi abuela seguía inconsciente, pero tenía la respiración firme.
Ya iba volviéndole el color a los mofletes. Tenemos que irnos, dijo Bess. Los mortales están preparándose para saltar el puente. Bastó con una mirada rápida al cordón policial para confirmarlo. Estaban reuniendo un equipo de asalto, hombres bien acorazados con fusiles, lanzagranadas y seguro que muchos otros juguetitos que pudieran matarnos. Liz, Emma. ¿Las llamé? Ayúdame con mis abuelos. Mis amigas se acercaron enseguida y empezaron a incorporar a mi abuelo, pero entonces Bess dijo, no pueden venir. ¿Cómo? Salté yo. Pero si acabas de decir, son mortales, dijo Bess. Tu misión no es la suya. Si queremos mandarle el segundo papiro a Vladmensico, hay que salir ya. ¿Cómo sabes eso? Pregunté, antes de recordar que había hablado con Anubis. Tus abuelos y tus amigas corren menos peligro aquí, dijo Bess. La policía los interrogará, pero no tratarán como amenazas a unos ancianos y unas niñas. No somos niñas, gruñó Emma. Buitres, susurró mi abuela entre sueños. ¿Empanadas? El abuelo tosió. Tiene razón el enano, Sadie. Ve. Yo estaré de perlas en un momento, de verdad, aunque es una lástima que ese amiguete babuino no me haya dejado un poco de poder. Hacía siglos que no me sentía tan fuerte. Contemplé a mis desaliñados abuelos y amigas. Sentí el corazón como si me lo estiraran en más direcciones que la cara de Bess hacía un momento. El enano tenía razón, correrían menos riesgo aquí, enfrentándose al equipo de asalto, que si venían con nosotros. Y también comprendí que en una misión mágica no había lugar para ellos. Mucho tiempo atrás, los abuelos habían optado por no utilizar sus capacidades hereditarias. Y mis amigas eran solo unas mortales valientes, locas, ridículas y maravillosas. Pero no podían acompañarme donde yo iba. Sadie, no pasa nada. Emma se ajustó las gafas rotas y forzó una sonrisa. Ya nos apañaremos con la policía. Tampoco será la primera vez que nos salva nuestra labia, ¿eh? Cuidaremos de tus abuelos, me prometió Liz. A mí no hay que cuidarme, protestó el abuelo. Entonces le dio un ataque de tos. Tú vete, cariño. He tenido a ese dios babuino en la cabeza, y te lo digo, quiere destrozarte. Cumple esa misión antes de que vuelva por ti. Yo no podía ni retrasarlo. No podía, miró con rencor sus viejas manos temblorosas. No me lo habría perdonado nunca. Venga, largo de aquí. Lo siento, les dije a todos. No pretendía. ¿Será broma? Exclamó Emma. Sadie Kane, esta ha sido la fiesta de cumpleaños más genial del universo. Venga, vete. Ella y Liz me abrazaron y, antes de que pudiera echarme a llorar, Bess me hizo entrar en el Mercedes. Pusimos rumbo norte, hacia el muelle de Victoria. Casi habíamos llegado a las barricadas cuando Bess aflojó. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿No podemos pasar invisibles? Lo que me preocupa no son los mortales, dijo, señalando con el dedo. Todos los agentes, reporteros y espectadores que pululaban tras los parapetos se habían quedado dormidos. Varios militares con coraza estaban acurrucados en el suelo, abrazando sus fusiles de asalto como ositos de peluche. Y delante del bloqueo policial, impidiendo el paso a nuestro coche, estaban Carter y Walt. Iban despeinados y resollaban, como si hubieran llegado corriendo desde Brooklyn. Los dos tenían las varitas listas. Carter avanzó un paso, apuntando al parabrisas. «Suéltala», gritó a Bess. «O te aniquilaré». Bess me miró de reojo. ¿Quieres que lo asuste? No. Contesté. No me hacía ninguna falta volver a ver aquello. Me encargo yo. Bajé de la limusina. Hola, chicos. Llegáis justo a tiempo. Walt y Carter fruncieron el entrecejo.
¿No corres peligro? Me preguntó Walt. Ya no. Carter bajó la espada de mala gana. Entonces, el tío feo es un amigo, dije yo. Amigo de Bast. ¿Y nuestro chofer? Carter parecía confundido, molesto e incómodo a partes iguales, lo que puso un agradable punto final a mi fiesta de cumpleaños. ¿Chofer para qué? Preguntó. Para llevarnos a Rusia, claro, dije. Venga para adentro.